último escucharemos. Finally, we will hear the anthem to Santiago de Cali. Pueden tomar asiento. Hoy les estaré acompañando en la presentación durante la jornada de este día. Mi nombre es Solange Mosquera, referente y gestora social para enfermedades huérfanas de la Secretaría de Salud Municipal de Santiago de Cali. Dando continuidad a nuestro programa, le daremos ahora la palabra a Diana Tobar, Fundación Colombiana de Glucosinosis Hepática, fundadora de esta organización desde el 2018. Ha dedicado los últimos años de su vida a trabajar en pro de el mejoramiento en la calidad de vida de los pacientes con esta patología. En este momento es pionera en Colombia y abandera un movimiento para que a los pacientes se les atienda con mejor calidad en la prestación de los servicios y sobre todo que cuando estén en crisis puedan ser manejados de la mejor manera para evitar social. También este trabajo del colectivo de gestión social creado apenas el año pasado y la experiencia ha sido tan exitosa que gracias a este trabajo pues tuvimos la oportunidad de ser invitados a Murcia, España, con el doctor Julián Ramírez y Leonisa Castillo Centeno, directora de la Asociación 11Q Latinoamérica, para participar en el 7º encuentro iberoamericano de enfermedades raras, organizado por Aliber. Aliber es una organización mundial que tiene muchísima fuerza, mucha acogida y que trabaja impulsando el trabajo asociativo en las organizaciones. Ellos tienen miembros de más de 25 países y tienen 55 organizaciones que hacen parte de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras. Así que allá pudimos compartir esa alianza exitosa y estratégica entre nuestras organizaciones sociales que representan a los pacientes y el gobierno. Hay una decisión que tomamos desde que iniciamos ese trabajo y a liderar este proceso con el doctor Julián Ramírez, y es que la normatividad en Colombia es muy rica. Aquí hay normatividad para todo. Lo difícil es que se cumpla y el reto nuestro es que la ley 1392, que es la ley de enfermedades huérfanas, la circular 011 de 2016 de la Superintendencia de Salud, la resolución 651, mediante la cual se
destina a la creación de los centros de referencia y la ley estatutaria en salud que toma a los pacientes de enfermedades huérfanas como sujetos de especial protección en el Estado, no se queden en el cajón y no hagan cajón terapia, lo que llamamos coloquialmente, sino que toda esa normatividad hemos trabajado fuertemente para traducirla en acciones concretas, en materializarla para que esos beneficios, ese deseo de mejorar, de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y sus familias se materialice. Y hemos iniciado abriendo las puertas para que la participación social sea plena. Este año, ya para ir finalizando, hemos tenido la oportunidad de por primera vez empezar y tener esa ilusión de hacer parte del plan de desarrollo de la ciudad. Valga la pena aclarar que en el anterior administración estuvimos en ese plan de desarrollo con una meta única, que fue la creación de la mesa técnica municipal, y pues lo cumplimos en un año, pero no nos asignaron un presupuesto para poder funcionar. El reto que nos planteamos con el doctor Julián y con los líderes de las organizaciones es que en esta oportunidad, en esta nueva administración dirigida por el doctor Jorge Iván Ospina Gómez, pudieran las enfermedades huérfanas hacer parte de ese plan de desarrollo con destinación de recursos, pero también ocupando un renglón en importancia y en prioridad para asumir la atención de nuestra población y permitir esa participación efectiva de las organizaciones. Es así como el viernes pasado tuvimos la oportunidad ya de participar con la señora secretaria de Salud, la doctora Miguelandi Torres, y nuestros compañeros del equipo de discapacidad en cabeza de Sandra Patricia Morales Suárez, con referencia del tema de discapacidad con la señora Yui Mapayo, en una de las primeras mesas para la construcción del plan de desarrollo de 2020-2023. Entonces, digamos que estos son los avances que hemos logrado, esta sinergia entre las organizaciones sociales y el gobierno, pues nos ha abierto mucho camino y es lo que en este momento nos permite avanzar a pasos agigantados en Cali, porque todos vamos hacia un mismo objetivo común, cumpliendo a la vez los objetivos específicos de cada una de las organizaciones. Muchas gracias. Invitamos ahora a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Harry Pachajoa, genetista de la Fundación Valle del Lili, docente de la Universidad ICESI y director del Centro de Investigación de Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras, CIACER. Además de ello, el doctor Harry Pachajoa tiene una maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad de Granada y también tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas. En este momento, el doctor Harry Pachajoa pues, es uno de los líderes a nivel nacional en el tema de enfermedades huérfanas, así como lo es la Fundación Valle del Lili en el tema de notificación, pero también me voy a atrever a decir algo más, y es que no solamente trabaja como investigador científico, sino que tienen muy fuerte el componente biopsicosocial y el trabajo social que se adelanta con los pacientes y en articulación también de participación social con las organizaciones en Santiago de Cali. Siempre están presentes en todos los eventos que se hacen con las familias y pues obviamente para nosotros ha sido un pilar fundamental de apoyo en lo que hemos realizado en Santiago de Cali hasta la fecha. Bienvenido, doctor Harry. Muy buenos días a todos. Inicialmente agradezco la invitación. A Solange, yo creo que faltó decir que además de investigador o científico, genetista, somos amigos y realmente esa amistad y ese amor por el trabajo y por las enfermedades raras ha podido que los grupos de investigación de la universidad se hayan podido integrar
a las actividades de la Secretaría de Salud Pública Municipal y algunas actividades por fuera de estas. Yo voy a hablar algo sobre conceptos básicos. Para mí es algo difícil hablar cuando es público general. Puede que algunas cosas los diga muy científicamente para el tipo de población que está, porque también tenemos algunos médicos especialistas e investigadores, y unas cosas las podré decir muy sencillas para las personas que no trabajan desde el punto de vista genético. Yo vengo de dos instituciones, la Fundación Valle Lilí. Acá tenemos un laboratorio de secuenciación de nueva generación, hacemos algunos paneles, ya este año estamos haciendo exomas y podemos hacer estudios moleculares para glucogenosis. Y en la Universidad de ICESI, que está acá al otro lado, no alcanzo, bueno, por acá tenemos el laboratorio de nosotros, esta parte de acá. Tenemos un laboratorio donde hacemos investigación, donde hacemos diagnóstico y donde hacemos algunas pruebas, principalmente que no son ofrecidas o que ningún laboratorio en Colombia la están realizando, siempre con el ánimo de hacer investigación. Comienzo con unas frases que siempre han llegado como a mi corazón: quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra, y la idea es aprender un poco más para poder entender sobre este tipo de enfermedades. Dos conceptos rápidos, una diferencia entre la genética y la genómica. La genética es el estudio de la heredabilidad en los organismos vivos, mientras que la genómica, que vamos a hablar de algunos conceptos genómicos, es un conjunto de disciplinas relacionadas con el estudio de los genomas y sus aplicaciones. Rápidamente, para los que no conocen sobre poblamiento de Colombia o no conocen cómo nuestro material genético está influyendo, hace aproximadamente 50.000 a 65.000 años, en África aparentemente aparecen los primeros, según los estudios moleculares y estudios arqueológicos, aparece lo que hoy día es el ser humano. Comienzan a migrar hacia lo que es hoy Irán, Arabia. Hay unas corrientes migratorias hace 10.000 años, pero aproximadamente hace 15.000 o 23.000 años antes del presente, a través del estrecho de Bering, comienza la primera ola migratoria a lo que es las Américas. Hace 13.000 años aproximadamente, no solamente lo que es la costa pacífica, sino también el centro de Norteamérica comienza a ser habitado por algunas comunidades. No está muy claro si hace 5.000 años llegan a la isla de Pascua, bien provenientes de la Polinesia, y de ahí pasan a Chile y a Perú, y aparentemente trae unos nuevos genes. Eso está en discusión, pero aparentemente sí es posible desde la isla de Pascua que haya una comunicación entre la isla de Pascua, la costa pacífica chilena y peruana. Hace 3.000 a 5.000 años una segunda corriente migratoria llega a lo que es las Américas. En 1411, 1420, aparentemente llega una corriente migratoria hay un general, ya está un libro, América, proveniente de China. Ya hay algunos hallazgos arqueológicos en Norteamérica y en Canadá, que antes de la llegada, en 1492 de Cristóbal Colón, llegan unos vikingos, y en 1492 y posteriormente unos 10 años después, o en uno de los últimos viajes de Cristóbal Colón, llega a lo que es Colombia. No solamente venían españoles, sino que también venían italianos, portugueses. Colombia, que queda en la costa norte suramericana, en una de esas oleadas, por ejemplo, llega un comandante que era alemán, de apellido Federman, que se trata de establecer en lo que es hoy día norte de Santander y Santander, y algunos pueblos todavía uno va allá y hay unas poblaciones que son muy similares a lo que un fenotipo muy alemán. Posteriormente pues van llegando más corrientes españolas. Una vez pues, se van acabando los indígenas por exterminio, por las enfermedades, disminuye la tasa de natalidad de los indígenas, comienzan a traer personas de África, de ciertas zonas del Congo principalmente,
a lo que hoy día es Colombia. Algunos llegan principalmente por Cartagena, la costa norte, y comienzan a bajar por lo que es el río Magdalena, y comienza un poblamiento totalmente diferente. Entonces aquí ya tendríamos material africano, material amerindio, material europeo, y comienzan esas mezclas. Todo esto, todo este material es lo que hace que seamos colombianos y que tengamos unas características bastante importantes. El Valle del Cauca, principalmente Cali, por ejemplo, la proporción de genes africanos es del 60%, es bastante importante, y eso hace que la anemia de célula falciforme sea muy frecuente, pero también comenzaron a llegar, en comienzos de 1900, comienzan a llegar unas corrientes migratorias a Palmira, que es cerca de Cali, donde queda el aeropuerto. Comienzan a llegar japoneses después de la Segunda Guerra Mundial, comienzan a llegar más europeos, y ahora tenemos una nueva migración. 5 millones de venezolanos ya están en nuestro país. Dicen que menos, pero probablemente es una cifra bastante grande, y viene con un material genético totalmente diferente, y viene con unos genes, unas mutaciones diferentes, y hemos tenido, digamos, en la consulta muchos de esos pacientes que llegaron secundario a la migración, y todo eso, ese sancocho genético hace que seamos un poco diferentes al resto de las poblaciones. Eso es como para un contexto en general. Más adelante diré por qué es importante tener en cuenta ese material genético, porque para eso hacemos unas bases de datos y podemos referenciar nuestros resultados comparándolos a las bases de datos internacionales y a las bases de datos nacionales. Cuando hablamos de glucogenosis, estamos hablando de una enfermedad genética, una enfermedad rara. Como ya se mencionó anteriormente, se notifica acá. Por ejemplo, en nuestra institución, cuando hablamos de enfermedades raras, también podemos hablar de defectos congénitos, pero cuando estamos hablando de defectos congénitos o enfermedades genéticas en general, 5% de la población, y según estudios nuestros, cerca del 7.5% de los recién nacidos de la Fundación Valle y Lili tiene un defecto congénito o una enfermedad genética diagnosticada en las primeras 24 horas. El 30% de las admisiones pediátricas de nuestra institución tienen un paciente con un defecto congénito de una enfermedad genética. Cerca del 50% de nuestros pacientes de la UCI neonatal tienen un defecto congénito de una enfermedad genética, pero lamentablemente el 50% de estos casos es de causa desconocida y solamente se logra establecer el diagnóstico en cerca del 25%. Cuando uno tiene defectos congénitos de manera aislada, podemos decir que son anomalías estructurales del desarrollo, podemos estar hablando de malformaciones, deformaciones, disrupciones y displasias, pero cuando tenemos más de 2 defectos congénitos podemos estar hablando de síndromes, asociación, espectro y secuencia. Cuando hablamos de síndromes genéticos, que es donde vamos a incluir la glucogenosis, estamos hablando de diferentes problemas que tienen una etiología en común. En este caso sería un defecto enzimático causado por una mutación en un gen. Este sería brevemente los tipos de condiciones genéticas. Podemos denominarlas de causa ambiental, alteraciones cromosómicas, que también están incluidas algo que se llama las microdeleciones, que son pérdidas de información genética, las enfermedades monogénicas y también algunas condiciones que son de causa desconocida. A grandes rasgos tenemos algo que se llama los cromosomas, donde en los cromosomas tenemos información genética, tenemos 23 pares de cromosomas, 23 del padre, 23 de la madre. Generalmente los hombres tienen un complemento cromosómico 46XY y las mujeres tienen un complemento cromosómico 46XX. Cuando digo generalmente es porque una de cada 5.000 personas fenotípicamente el sexo cromosómico es contrario, es decir, una de cada 5.000 fenotípicamente varones, el complemento cromosómico es 46XX. Dentro de esos cromosomas, que son 23 pares, hay unos genes que hay aproximadamente cerca de 20.000, donde está constituida la receta para nuestro fenotipo o lo que vemos. A este lado podemos observar, digamos, diferentes herramientas. Siempre la principal herramienta diagnóstica es la historia clínica, la herramienta más sencilla, más barata
Y acá podemos observar también otros tipos de herramientas como el cariotipo, el FIS, el MLPA, el Array-CGH, que son metodologías que se utilizan para hacer diagnóstico de pérdidas de esos cromosomas. Y tenemos otras, como por ejemplo la secuenciación de genes específicos o la secuenciación a través de paneles de nueva generación o la secuenciación del soma, donde si ya sabemos qué gen es el que está mutado, pues vamos a hacer una secuenciación de un gen, pero si sabemos, por ejemplo, que puede ser parte de una enfermedad de depósito de glucógeno y no nos sabemos cuál de esos posibles genes están afectados, pues podemos pedir un panel, o si en algunos casos podemos tener unos diagnósticos diferenciales, podemos hacer un estudio de secuenciación del soma, donde podemos analizar los genes relacionados con enfermedades de depósitos de glucógeno y otras cosas. Sobre enfermedades raras, estos síndromes genéticos están, o la glucogenosis están dentro de los síndromes genéticos y los síndromes genéticos a su vez están dentro de las enfermedades raras. Ya como se mencionó, existen cerca de 6.000 condiciones, hay 4.000 condiciones que son de origen genético, que esas son las que nosotros trabajamos en el centro de investigación. En conjunto de la población, el 5%, a pesar, aunque no se notifiquen en todos los casos, y es el 20% causante de la mortalidad infantil y el 10% de las hospitalizaciones pediátricas. Tenemos las enfermedades raras, dentro de la enfermedad rara están los síndromes genéticos y dentro de estos síndromes genéticos vamos a tener la glucogenosis, que tiene una prevalencia en conjunto de 1 en 20.000, la más frecuente es la tipo 1, en ese momento no tenemos una estadística completa a nivel nacional para la glucogenosis, pues entiendo que la Fundación está llevando como un control estricto y es como la fuente más confiable y existen diferentes tipos y hay diferentes tipos de herencia, que es lo que quiero que puedan entender de una manera importante, porque en algunos casos se puede repetir los casos de glucogenosis como hemos tenido en la consulta. ¿Cuándo nos sospecha una glucogenosis? Pues fracaso para crecer, que eso lo verá más adelante, intolerancia al calor, intolerancia al ejercicio, hipoglicemia, hepatomegalia, hipotonía, acidosis, hiperlipidemia, entre todos. No se alcanza a ver muy bien, pero yo creo que van a hablar sobre las vías metabólicas y sobre las diferentes características clínicas que pueda tener. La primera herramienta, como lo mencionamos, es la historia clínica. Hay algunas zonas del país que el grado de consanguinidad es bastante importante, costa pacífica colombiana, en el Valle del Cauca, el norte, los de ancestralidad paisa, especialmente algunos municipios del Valle de Aburrá, algunos municipios también de lo que es Granada, Marinilla, Santuario, Medellín, ancestralmente hablando, Envigado, Bello, tienden a casarse entre ellos mismos y esto aumenta las posibilidades de tener una enfermedad autosómica recesiva, incluyendo la glucogenosis. Hay que tener en cuenta también los antecedentes de mortalidad, muertes tempranas, antecedentes de fallecidos, eso con el fin de poder establecer el tipo de glucogenosis. Hay que hacer un árbol familiar, no se ve muy bien, pero este era un familiograma mal hecho de la familia Buendía de 100 años de soledad, que realmente no permite claramente identificar cuál es el afectado, cuál tenía la colita como un cerdo, pero es importante como para resaltar la historia familiar. Hay que hacer familiogramas, hay que tener una consejería genética, hay que hacer una historia clínica completa donde se incluya los ancestros, si están afectados o no. Sobre consanguinidad, no voy a mostrar ejemplos que hemos tenido en la consulta, pero todas las combinaciones que ustedes se puedan imaginar, padre-hija, abuelo-nieta, tío-sobrina, tía-sobrino, hemos tenido en la consulta. Generalmente lo más frecuente son los primos, pero la consanguinidad es importante tenerla en cuenta. Por ejemplo, digamos este sería el afectado o el caso índice, donde sus padres tienen primer grado de consanguinidad, sus tíos un segundo grado, sus abuelos un segundo grado, sus hijos y sus hermanos tendrían un primer grado de consanguinidad. Entre más cercano sea al afectado o a la que está consultando, mayor probabilidad de tener genes en común tendríamos. Por ejemplo, padre e hijo tiene
una proporción de genes en común, y si tú tienes genes mutados y si ancestralmente vienes de zonas específicas, pues más probabilidad tienes de tener una enfermedad autosómica recesiva como algunos tipos de glucogenosis. Si son tíos sobrina, por ejemplo, un cuarto; si son primos en segundo grado, 1 en 16, primos hermanos, 1 en un octavo. Tenemos cerca de 20.000 genes y un grupito de genes, muy pocos, están asociados están asociados a glucogenosis. Esa sería la chorrera de genes que hay relacionados con glucogenosis, que hay unos que son muchísimo más frecuentes, hay unos posibles genes candidatos que generalmente no están en los paneles convencionales, y por eso es tan importante en algunos casos cuando tenemos paneles negativos o hacer un MLPA o hacer una secuenciación de exoma. Para entender las pruebas genéticas, que es lo que a los pacientes les llega el reporte, y para los médicos cuando les llega el reporte hay que tener en cuenta que un alelo es una de las versiones alternativas de un gen. El genotipo son los alelos presentes en el locus, el fenotipo es lo que está expresando estos genes, no solamente lo que vemos, sino también bioquímicamente hablando. Hay diferentes tipos de herencia, en algunos casos las glucogenosis se pueden repetir. En glucogenosis no hay de herencia autosómico dominante. Cuando yo digo autosómico dominante es que va de generación en generación, que puede afectar tanto hombres como mujeres. Esto es para otro tipo de enfermedades, pero este, por ejemplo, sería un patrón de herencia típico de una enfermedad autosómica dominante. Pasa de padre a hijo, sin importar el sexo, tiene un riesgo del 50% aproximadamente. El ejemplo clásico es la acondroplasia o el enanismo típico. Otro tipo de herencia es el autosómico recesivo. En este caso, este tipo de herencia sí se presenta en la gran mayoría de casos de la glucogenosis, donde los padres tienen que ser sanos portadores, es decir, tienen la información genética en uno de sus alelos, en uno de esos genes, la tiene alterada, pero solamente teniendo uno, y el otro gen está bueno, y eso contrarresta cualquier tipo de efecto o de evento, mientras que el afectado tiene 2 alelos alterados. Y volvemos nuevamente a nuestro riesgo de genes en común para saber el grado de consanguinidad, porque generalmente las enfermedades autosómicas recesivas o algunos tipos de glucogenosis se presentan cuando se cruzan entre primos o cuando hay ancestros en común. Ese sería un patrón de herencia típico de una enfermedad autosómica recesiva. Los padres son primos, hay un riesgo del 25% de que tenga hijos afectados, 50% de que sean sanos portadores y 25% de que sean sanos sin ser portadores. Esta es una familia, estos están en estado de portadores. El primer niño sano, segundo una niña, aquí puede afectar tanto hombres como mujeres, afectada, sano, afectado. Luego uno tendría que hacer el estudio genético para determinar si estos son sanos portadores. Pero resulta de que esta probabilidad es independiente de cada uno de los embarazos. ¿Qué nos ha pasado? A veces le dicen a uno, no, es que yo ya tuve un hijo afectado, y es del 25%, o sea que los otros 3 van a salir sanos. No, cada vez el riesgo comienza a correr. Como si uno tuviera 2 monedas, cara, sello, donde cara es estado afectado, digamos, o que tenga el gen mutado, y tú puedes las 2 monedas tirarlas 10 veces y cada evento te puede salir la misma cara a cara o sello, o por ley de probabilidades, la probabilidad diría que 25% saldría cara, sello, 25% tendría cara a cara, 25% sello y 50% cara, sello. Es importante de que cada paciente que tenga sospecha o diagnóstico asista a consulta genética, idealmente para estudio molecular y para probabilidad de riesgo de recurrencia. ¿Qué me ha pasado también en consulta? Que ahorita lo vamos a ver con ligados al X. No, es que como las enfermedades genéticas son hereditarias, entonces ya cambié de pareja, cambié al esposo.
y resulta que la mamá era portadora y en este caso son de enfermedades ligadas al X, donde las mujeres son portadoras. Este era un familiograma, un ejemplo de que tenemos de la consulta, que es similar al anterior, donde teníamos una afectada. Bueno, entonces la ligada al X, donde los hombres varones, fenotípicamente varones, están afectados, donde las madres generalmente son las portadoras, pero también hay que tener en cuenta que a veces uno puede tener mutaciones nuevas o mutaciones de novo. Entonces, por eso a veces también es importante hacer estudio a los padres. Generalmente, siempre digo generalmente, las mujeres son de complemento cromosómico XX, generalmente se inactiva casi todo un X, pero hay unos genes que quedan como prendidos, y cuando tienes una mutación en uno de estos genes, las mujeres están como en un estado de portador, en algunos tipos de glucogenosis. En otras enfermedades, por ejemplo, las mujeres que son portadoras generan algo de sintomatología, el ejemplo de enfermedad de Fabry y de distrofia muscular de Duchenne. Y los hombres, como solamente tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, cuando tienes un gen afectado del cromosoma X, pues va a expresar la enfermedad. Las posibilidades, ¿cuáles van a ser? Una mujer puede ser sana cuando sus dos alelos están sanos, o sana portadora cuando uno de sus alelos está afectados, o afectada cuando sus dos alelos, eso es una posibilidad, que sus dos alelos, un hombre afectado se casa con una mujer portadora. Esto nos pasa mucho en hemofilia. En los encuentros de hemofilia a veces pueden haber se generan lazos de amistad y en algunos casos otros tipos de lazos, y tenemos algunos afectados de una manera no tradicional. Este es el patrón de herencia típico de una enfermedad ligada al X recesivo, donde el hombre está afectado, todas sus mujeres son portadoras obligadas, las mujeres tienen un riesgo del 50% de que sus hijos varones estén afectados porque tienen los cromosomas X. Entonces, o le mandas el bueno o le mandas el que está afectado. Pero todos los hombres descendientes del hombre afectado pues van a ser sanos. Ligada al X dominante, que en este caso no es, pero en el ligado al X dominante, el que tenga la mutación en el gen afectado está afectado. La diferencia fácil es a través de los hijos del hombre afectado, todas sus hijas son afectadas, pero en este caso no tenemos en glucogenosis, no tenemos herencia ligada al X dominante. Hay otro tipo de herencia que es multifactorial, que en este caso tampoco aplicaría, pero hay un concepto que hay que entender también, de que no todos los que tienen mutaciones en esos genes, o más bien, no todos los pacientes que tienen una glucogenosis de una mutación en un gen específico tienen un comportamiento igual. No todos tienen un comportamiento igual. A veces el inicio de la sintomatología puede ser más adelante o más tardía. Yo siempre veo lo multifactorial o la epigenética de una siguiente manera. Uno tiene una carga genética que es con la que nace, y además tiene una serie de exposiciones que hace que la enfermedad se exprese. Multifactorial principalmente aplica para cáncer, para hipertensión, pero hace que también explique de una manera diferente que algunos niños inician la sintomatología. Por ejemplo, en los casos de hermanos puede que inicie la sintomatología más temprano que en el otro. Volvemos a nuestros test genéticos y para los médicos. Si sabes que hay una glucogenosis, además de las pruebas enzimáticas de la clínica de laboratorio, que es muy importante, además puedes tener acceso a pruebas genéticas. Puedes pedir un panel que incluya todos los genes, o un gen específico si ya sabes específicamente qué gen. Si sale negativo, puedes hacer estudio de un exoma para ampliar genes que no estén cubiertos en algunos casos, o también considerar un MLPA que sirve para descartar deleciones específicas de esos genes. Pero si tú tienes la clínica, la bioquímica y tú sospechas, tú tienes que seguir considerando que ese gen es el que puede ser afectado, porque en algunos casos puede que salgan los estudios negativos. Muy seguramente cuando ya implementemos genoma en la práctica clínica, puede que resulta que esos negativos, o que tenía un alelo positivo y el otro negativo, puede que ese
encuentre. Eso es algo más de laboratorio sobre la clasificación de las variantes genéticas. Para los médicos a veces les llegan algunos tipos de resultado. Variante patogénica, donde no hay duda de que ese alelo o esa información genética está alterada. Variante probablemente patogénica, cuando aumenta la probabilidad en un 90% a través de unos predictores bioinformáticos de que pueda ser, tenga una plausibilidad biológica y que además genere enfermedad. Variante de significado clínico incierto, que no se puede definir, y benigno, probablemente benigno, de que definitivamente no tiene un efecto biológico. Aquí es donde es muy importante las bases de datos nacionales y las bases de datos de nuestros laboratorios. Puede que esa variante no se conozca en la base de datos internacional, una base de datos de Estados Unidos o Europa, pero resulta que esa variante para ellos, que es de significado clínico incierto, pero nosotros, como hemos tenido pacientes a los cuales se le ha hecho estudio de segregación, estudios funcionales, podemos convertir una variante de significado clínico incierto en una variante probablemente patogénica o patogénica, y esto va a cambiar el manejo clínico y va a cambiar el diagnóstico. Quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Eso es alguno de los conceptos que quería darles. Muchas gracias. Un minuto de publicidad política, ¿me la puede volver a colocar? Publicidad política no pagada. Yo tengo una hija, que es mi mayor motivación, y ella dice que quiere ser científica, etcétera, etcétera. Entonces eso me ayuda a motivar más la Semana de las Enfermedades Raras en la Universidad ICESI el jueves 27 de febrero, de 9 a 11 de la mañana, en conjunto con la Secretaría Pública Municipal. Vamos a hacer un foro sobre mujer, ciencia y enfermedades raras. Los esperamos. Muchas gracias. Vamos ahora con la conferencia de la doctora Verónica Botero, quien hace parte del cuerpo médico y especialistas de la Fundación Valle de Lili. Ella tiene una especialidad en hepatología y también en gastroenterología. Para nosotros, la doctora Verónica Botero ha sido un apoyo fundamental en el manejo de los pacientes con glucogenosis y otras patologías en el suroccidente colombiano, ya que la patología que ella, la especialización que tiene como hepatóloga, pues no tenemos muchos en el suroccidente colombiano, y siendo la clínica Fundación Valle de Lili el referente en este momento grande que tenemos en especialización, pues ella tiene que atender también casi todos los casos que tienen que ver con patologías relacionadas con su especialidad. Doctora Botero, le agradecemos mucho que nos pueda acompañar. Gracias. Buenos días a todos, muchas gracias por estar acá. De verdad que estamos súper contentos de poder hacer el segundo congreso de glucogenosis. Muchísimas gracias a Sorangi, que está aquí dándonos todo el apoyo, y quiero felicitar a Diana Tovar y agradecerle, porque si ella no fuera una mamá con tanto empuje, tan pendiente de su hija, que es como mamá es excelente, y lo que ha hecho como Fuglucol, no estaríamos aquí. Muchas gracias, Diana. Bueno, mi charla es el diagnóstico en glucogenosis. Voy a hacer algo muy básico porque, como dijo el doctor Harry, que me encantó esa frase, uno no busca lo que no sabe. Entonces siempre tenemos que tener como tips que nos hagan sospechar la enfermedad para poder llegar a un diagnóstico. Como todos sabemos, ¿qué pasa con la glucogenosis? Hay una alteración en la concentración normal de glucógeno en diferentes tejidos, principalmente ¿cuáles? El hígado y el músculo. Las glucogenosis hepáticas y musculares son como las que más nos competen en este momento y de las que vamos a hablar. Hasta ahora hay 12 descritas, como dijo el doctor Harry, son de transmisión autosómica recesiva. Generalmente es por una alteración enzimática
donde hay un órgano o varios órganos afectados y tenemos una incidencia de 1 en 20.000 a 4.000 recién nacidos vivos, a 40.000 recién nacidos vivos. Las más frecuentes y las que tienen la mayoría de nuestros pacientes son la 1, la 3 y la 10, y la 9, perdón. Pero eso no quiere decir que las otras no sean importantes. La 9 es, como ya también dijo el doctor Harry, es ligada al cromosoma X y ya les explicó cómo es el tipo de transmisión. Aquí vemos el músculo y el hígado, donde hay una interacción muy importante con la glucosa. Recordemos que el hígado es como la maquinaria del cuerpo, donde sintetizamos el azúcar, los lípidos, las proteínas, etc. Entonces, en el hígado depositamos la glucosa como glucógeno. Cuando necesitamos en la sangre y en los tejidos ese glucógeno, se hace un proceso que se llama la glucogenólisis, se forma glucosa, la glucosa va a la sangre y luego va al músculo para utilizarla en energía. También cuando tenemos acúmulo de otras sustancias como el lactato en el hígado, se hace gluconeogénesis para formar glucosa para que se vaya para los otros tejidos. El músculo utiliza la energía para todas sus funciones a través de la glucosa. Puede depositarlo como glucógeno y su fermentación produce lactato y este lactato va al hígado para entrar en otro círculo especial y formarlo glucosa. Entonces veamos que hay una interacción muy importante entre el músculo y el hígado. Por eso la mayoría de las glucogenosis afectan el hígado y el músculo. ¿Cómo la vamos a sospechar? Entonces, para sospecharla hay que tener unos tips básicos y uno no busca lo que no sabe. Entonces, siempre que tengamos un niño con hepatomegalia e hipoglicemia, tenemos que pensar en una glucogenosis, siempre. Puede que sea otro diagnóstico, pero como se nos tiene que venir a la cabeza la glucogenosis. También las facies típicas, como las facies de muñeca. Aquí muestro 3 de mis pacientes, con el permiso de los papás. Aquí está la mamá de una, que es Diana, la mamá de Michelle. Vemos las facies típicas de muñeca con los ojos almendrados. Estos niños también tienen un retraso del crecimiento, la velocidad del crecimiento es menor, con un retraso en la talla importante. Para hacer el diagnóstico es muy, muy importante hacer una historia clínica completa. Recordemos que siempre cuando nos enfrentemos a un paciente debemos hacer una historia clínica muy completa, no solo preguntando qué tiene el niño, sino todos los antecedentes. Si hay historia de consanguinidad, como habló el doctor Harry, vean qué tan importante es la consanguinidad. Si hay historia de debilidad muscular, y no es solo preguntarme, ¿es débil o no? Si el niño se cansa, cómo camina, si cada cuánto hay que cargarlo porque no quiere caminar más. Si hay historias de hipoglicemias, que no necesariamente tienen que ser clínicas, pueden ser subclínicas. Ustedes pueden ver que el niño a veces se pone pálido, un poquito diaforético o sudoroso, por decirlo así. Puede que esté haciendo una hipoglicemia y no nos demos cuenta y simplemente la mamá, sin pensar nada, le da algo de comer, el niño mejora y no estamos viendo que está haciendo la clínica de la enfermedad. Ver bien cómo está la velocidad del crecimiento del paciente y también ver qué otros síntomas tiene. Si un niño tiene síntomas, infecciones a repetición como abscesos, úlceras orales, diarrea crónica y además de eso tiene hepatomegalia e hipoglicemias, pensemos en una glucogenosis. Más adelante vamos a ver que hay ciertos tipos de glucogenosis que se asocian a patologías en el tracto gastrointestinal. Siempre preguntar que si hay algún familiar afectado. Puede ser, no es tan frecuente, pero hay que preguntar, ¿algún familiar sufre del hígado? ¿Ha tenido el hígado grande o le han dado, se le baja el azúcar o cualquier indicio que nos pueda hacer pensar que haya un compromiso en un familiar? Al examen físico, como ya vimos, las facies o la carita típica, es muy común encontrar una alteración en el peso y la talla, una distribución como diferente de los músculos a nivel de la cintura escapular. Vemos que falta un poquito de musculito. El abdomen es prominente por el hígado grande. Puede haber también esplenomegalia, sobre todo en la glucogenosis 3. Puede haber hipotonía. Hipotonía es la debilidad muscular, entonces no es que el niño no pueda caminar, sino que de pronto el músculo le falta como más fuerza, por decirlo así. El niño se puede quejar de fatiga y de dolores musculares, y esto es porque cuando hay episodios de hipoglicemia se libera el ácido láctico y duelen los músculos, o si no también las cetonas producen el dolor muscular.
En cuanto a los hallazgos del laboratorio, vamos a encontrar hipoglicemia, pues que es como el hallazgo patognomónico, acidosis metabólica, que puede ser con ácido láctico elevado, el aumento de las transaminasas, la hiperlipidemia con un colesterol y unos triglicéridos elevados, generalmente mayor de 200. Como otros hallazgos podemos encontrar aumento del ácido láctico, como ya les dije, hipotiroidismo, hiperuricemia, cetosis, sobre todo en la glucogenosis 3 y la 9, que son más de compromiso muscular. La CPK está elevada, anemia, neutropenia y tiempo de sangría prolongado. A nivel de imágenes, ¿qué vamos a encontrar en la ecografía? En la ecografía te va a decir el radiólogo, hay un aumento de la ecogenicidad del hígado por infiltración grasa, pero también no solo es infiltración grasa, la infiltración de glucógeno hace que se vea el hígado como más denso, parecido al riñón. El hígado normalmente es un poquito más pálido en la ecografía. Puede haber adenomas hepáticos que se van produciendo en el hígado cuando hay un mal control metabólico y aparecen después de varios tiempos de la enfermedad. Sobre todo en la glucogenosis 1 puede haber compromiso renal con nefromegalia y en la tipo 3 son las musculares, cardiomiopatía. Aquí vemos en una resonancia un hígado aumentado de tamaño por el depósito de glucógeno y un vaso grande. A medida que el paciente entre en el tratamiento y tenga un control metabólico adecuado, pues la hepatomegalia se va a disminuir un poco. ¿Por qué? Porque disminuye este depósito de glucógeno. En cuanto a la biopsia, vamos a encontrar unos hallazgos que son hepatocitos pálidos. Aquí vemos los hepatocitos pálidos y con un citoplasma infiltrado de un contenido blanquecino, que son los depósitos de glucógeno. También hay esteatosis, depósitos de grasa en los hepatocitos, y puede haber fibrosis periportal, que aquí no se ve, pero es entre los hepatocitos, se va a formar, de entre la tríada porta, se va formando pues como fibrosis. Con el estudio genético hace que la biopsia ya no haga el diagnóstico, porque antes se hacía el diagnóstico con una biopsia hepática y se medía la actividad de la enzima que yo sospechaba que no funcionaba bien. Era más difícil, más dispendioso y mucho más costoso. Entonces ahora no es necesario la biopsia hepática para hacer el diagnóstico de glucogenosis y el estudio genético me confirma el diagnóstico. Como hablamos, estas son las glucogenosis más importantes y cada una tiene como diferentes características clínicas que nos ayudan a diferenciarla, y eso va a ser muy importante en la práctica clínica, porque cuando yo tengo un paciente con una sospecha de glucogenosis, según los hallazgos clínicos y paraclínicos, puedo pensar qué tipo de glucogenosis es, y mientras tengo el estudio genético puedo enfocarme a cómo la voy manejando. Entonces, las glucogenosis 1 pueden tener diarrea recurrente, infecciones, sobre todo la 1B, tiene neutropenia asociada, que es muy importante tratarla, y puede tener compromiso renal, principalmente la 1A. La glucogenosis 3 puede progresar a fibrosis hepática, hacen adenomas o hepatocarcinoma, y a largo plazo van a tener cardiomiopatía. La glucogenosis 4 es muy rara. Pueden debutar con un compromiso hepático severo, con una colestasis neonatal y una falla, una fibrosis hepática muy temprana que requiere un trasplante hepático y tiene una alta mortalidad, o puede tener un compromiso mucho más larvado. La glucogenosis 9 se caracteriza por una hipoglicemia cetósica con debilidad muscular. Acá tengo las mediciones enzimáticas de las glucogenosis más frecuentes, como se diagnosticaba antes, pero como ya les dije, con el análisis mutacional es más preciso y nos va a hacer obviar el estudio enzimático, y obviamente es mucho menos invasivo que medir la actividad enzimática en el hígado o en el músculo. Quise traerles esta revisión porque la verdad fue la única que encontré en la literatura como que nos dijera cómo es el comportamiento de los niños con glucogenosis. Esto es en un hospital de Pakistán, donde hacen un estudio desde marzo del 2016 a septiembre del 2017. Cogen a los niños desde la etapa neonatal hasta los 18 años de vida, a los que tienen, y a ver cuántos pacientes con glucogenosis tuvieron.
Ellos encontraron 89 pacientes con glucogenosis, el 56% eran hombres, el 43% mujeres. Las glucogenosis más frecuentes fueron la 1 en el 70% de los casos, la 3 en el 13% de los casos, la 2 y la 9 en el 1% de los casos. Esto se parece mucho a lo que describe la literatura mundial. Así es más o menos la incidencia de la glucogenosis. La edad del diagnóstico para la glucogenosis 1 fue más o menos alrededor de los 2 años y la glucogenosis 3, como es menos severa, las hipoglicemias son menos profundas, entonces fue a los 4 años. Quiero que vean aquí en las características clínicas cómo las convulsiones son muy típicas de la glucogenosis 1 porque las hipoglicemias son más severas. Entonces, las hipoglicemias de la glucogenosis 3 puede ser subclínica o pueden no hacer hipoglicemias, pero en la glucogenosis 1 son hipoglicemias profundas que convulsionan y pueden tener el retraso cognitivo secundario, con sanguinidad en la mayoría de los pacientes. Por eso siempre en la historia clínica es tan importante saber si hay consanguinidad, porque les aseguro que la van a encontrar por algún lado. La esplenomegalia es más de la glucogenosis 3, la vamos a encontrar. Aquí vemos que todos tenían distensión abdominal por la hepatomegalia. La diarrea es más de la glucogenosis 1, sobre todo de la glucogenosis 1B, porque como les decía al principio, la glucogenosis 1B por la neutropenia tiene compromiso intestinal. Estos pacientes pueden tener asociado la enfermedad inflamatoria intestinal y tenemos que estar muy pendiente de ella. Las fasias típicas son muy frecuentes en todos. Y en cuanto al resultado de los laboratorios, pues la hipertrigliceridemia con hipercolesterolemia, la elevación de transaminasas, la CPK elevada es más de la glucogenosis 3, porque la glucogenosis 3 tiene compromiso hepático y muscular. La glucogenosis 1 es hepática. El ácido úrico puede estar elevado más en la 1, pero en la 3 también puede estar elevada. Y la hipoglicemia es principalmente de la glucogenosis 1. Ellos concluyen que la glucogenosis tiene una presentación muy variable, que la mayoría lo van a diagnosticar en la infancia temprana. La hipoglicemia de la glucogenosis 3 es mucho más sutil. Cuando yo tengo un paciente que, según la edad, el retraso motor, la esplenomegalia y la CPK me pueden ayudar a diferenciar la glucogenosis 1 de la 3. Y la glucogenosis 4 tiene, como les dije ahora, una progresión más rápida a cirrosis. Para concluir, las glucogenosis son los errores innatos del metabolismo de los carbohidratos más frecuentes que la fructosemia y que otras alteraciones del metabolismo de los carbohidratos. Se caracteriza por hepatomegalia, hipoglicemia, retraso en el crecimiento y fases típicas. Esto nos debe alarmar siempre que veamos un paciente así. El diagnóstico definitivo lo va a hacer el estudio genético, pero mucho cuidado. Ante la sospecha de un paciente con glucogenosis, cuando la clínica y los paraclínicos, que yo tenga alta sospecha, no tengo que esperar el estudio genético para empezar el manejo nutricional. Debo empezar a hacer el manejo nutricional mientras se me confirma el diagnóstico y qué tipo de glucogenosis es. Pero eso no es que eso no me retarde empezar el manejo. Ante la sospecha de diagnosticarlo, remítanlo temprano al especialista, porque un manejo temprano y un diagnóstico de un manejo temprano y un manejo nutricional adecuado va a hacer que tenga un mejor control metabólico, me asegure el crecimiento de paciente y me evita las complicaciones a largo plazo. Y esto es lo que tengo que hacer. Tengo que hacer que estos niños crezcan y tengan una vida adulta normal. Y eso como lo hago, haciéndoles un manejo, un control metabólico muy estricto en la infancia para que lleguen a la edad adulta sin ninguna complicación. ¿Cómo lo logramos? Con un personal especializado, una institución de alto nivel de complejidad y un laboratorio especializado. Muchas gracias.
Dándole continuidad a nuestro programa de esta mañana, vamos a hacerle la invitación al doctor Damián Cohen, quien viene desde Argentina. El doctor Cohen es médico de la Universidad Nacional del Rosario en Argentina. Tiene varios posgrados, entre ellos en nutrición, en atención primaria y en obesidad, los cuales ha cursado en la Universidad de Harvard. Es representante ante las asociaciones mundiales de glucogenosis, representa Latinoamérica. Es el enlace que hay desde el equipo del doctor David Weinstein en Connecticut para los pacientes de Latinoamérica. Y para nosotros en Colombia ha sido verdaderamente muy valioso su apoyo en el manejo de los pacientes con glucogenosis cuando los hemos tenido en crisis en los diversos centros hospitalarios en el territorio colombiano. Su conferencia se denomina Viviendo 24 horas con glucogenosis. Bienvenido, doctor Cohen. Una vez el doctor Cohen finalice su presentación, les pido por favor que no se retiren del auditorio, suban a la tarima para hacer la foto oficial. Posteriormente tendremos 15 minutos de refrigerio y regresamos al auditorio hasta la 1 de la tarde, hora en la cual finaliza este evento académico y abrimos un panel de preguntas. Buenos días para todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la presentación. Quiero agradecerles de vuelta por estar aquí en Colombia. Es un gusto para mí poder estar con ustedes nuevamente. Gracias, Diana, por el esfuerzo que hizo para volver a organizar este evento aquí, a la doctora Botero y a todos los que forman parte de Colombia y la Fundación Valle del Lili. Hoy les voy a compartir un poquito. ¿Nos escucha bien o estoy hablando muy fuerte? ¿Está bien? Sí. Les voy a compartir un poquito Vivir 24 horas con glucogenosis hepática. Quiero que charlemos, que creo que les va a gustar, es una charla diferente hoy. Quiero mostrarles fotos de algunas personas a ver si los conocen. Este actor, que es, no sé si lo conocen, que es el actor de Harry Potter, sufre de una enfermedad que se conoce como dispraxia, que es una enfermedad que se caracteriza por dificultad de coordinación y falta de equilibrio. George Clooney, actor de Hollywood, sufre de una enfermedad que se llama parálisis de Bell. Es una enfermedad que de manera espontánea a veces sufre parálisis de media cara y se le cae media cara. Fíjense la foto cuando era adolescente. Y después está Abraham Lincoln, que sufría de síndrome de Marfan, que es una enfermedad también bastante extraña, donde son personas muy, muy altas, con miembros extremadamente largos y otras complicaciones. Este actor de Hollywood, también conocido, tuvo una infección cuando era chico y quedó sordo, y tiene sordera y también tiene otras complicaciones que le dejaron esta enfermedad. Frida Kahlo sufrió de polio, espina bífida, y si uno mira la historia dice que pasaba la mayoría del tiempo acostada de los dolores que tenía. Stephen Hawking, bueno, todos lo conocen, un científico muy importante que todos le daban 2 años de vida por la esclerosis lateral amiotrófica y vivió hasta casi los 76 años y fue uno de los referentes a nivel de la ciencia. Y Andrea Bocelli, que es un cantante mundial, nació con un glaucoma congénito y cuando era chico tuvo un pelotazo que le dio en la cara y lo terminó de dejar ciego para siempre. Entonces ustedes me preguntarán, ¿para qué les traigo todo esto? ¿Cómo lo asocio esto a glucogenosis? Bueno, todas estas personas tienen algo en común, que es la resiliencia, que es la capacidad de salir adelante ante la adversidad, porque le acabo de mostrar gente muy, muy famosa y todos han tenido enfermedades a lo mejor poco conocidas o ninguno de nosotros, por lo menos yo, desconocía que tenían. Y un gran ejemplo de superación.
Y esto se lo traigo porque los pacientes con glucogenosis, yo quiero que lo vean como todos estos famosos que ven ahí. Pueden hacer lo que quieran, en el sentido que cualquier sueño o ganas que tengan de hacerlo, no duden en hacerlo y no es una limitación la glucogenosis. Fíjense la cantidad de famosos que le mostré, deben haber miles más, con enfermedades raras o poco frecuentes, y fíjense en cada uno lo exitoso y lo famoso que fueron en su rubro. Así que esto es como un primer mensaje de motivación para que sepan que no se tienen que limitar, y si quieren ser corredores, por ejemplo, con glucogenosis, lo van a poder hacer dentro de sus limitaciones, pero lo van a poder hacer, y quiero dejarle este mensaje que es muy importante. Después les quiero contar un poquito cuáles son los mejores amigos en este camino de la glucogenosis, del día a día, ¿no es cierto? Bueno, acá les traigo para mostrarle un poquito lo que son los grandes amigos. El despertador, por supuesto, la balanza para pesar las dosis, el medidor de glucosa y las maicenas. Este despertador, que ustedes lo ven así como medio arcaico y prehistórico, cuando yo era chico realmente usábamos estos. Y en mi casa, para que funcione realmente y que todos nos despertáramos, se ponía dentro de una olla. Entonces uno, lamentablemente, se despertaba, el que vio el video en redes sociales hace unos días, se levantaba bastante sacudido porque era la única manera de despertarse a medianoche, no estaban los celulares ni teléfonos así que inteligentes. Con los años, esto cambió, por supuesto, y esta es una alarma seguramente de cualquiera de nosotros con glucogenosis cada 5 o 10 minutos a medianoche. Esto es uno de los primeros, digamos, elementos que más utilizamos en glucogenosis, vivir pendiente del reloj, ¿sí? Esto es algo que también cambió con los años, hace unos cuantos años atrás, sobre todo en la década del 80, era simplemente, los que son más grandes a lo mejor se recuerdan, era con dosis de cucharadas de maicena. ¿Cuáles eran las cucharas? Eran 13 cucharas soperas cada 4 horas. Eso equivalía a unos 60, 70 gramos. Eso con los años avanzó, con el equipo del Dr. Weinstein y todo, se ha mejorado esto y ya se logró hacer una convención para saber que exactamente se necesita hacer dosis. Y las dosis tienen que ser calculadas, no sirve a ojo humano ni cucharadas. Eso con los años se fue perfeccionando y hoy estamos, gracias a eso, logrando mejores tratamientos y mejor calidad de vida, gracias a que estamos usando balanzas y dosis estándares y no es a ojo humano, ¿no? Otra cosa que cambió son los medidores de glucosa. Cuando yo era chico, el medidor de glucosa era cómo transpiraba. Mientras más transpirado estaba, más era la hipoglicemia. Jamás me medí la glucosa, literalmente. Esa era la foto. Yo, si estaba transpirado, era hipoglicemia y había que comer. No había un medidor. Hoy en día las cosas mejoraron, los tratamientos son mucho mejores y hoy tenemos un medidor de glucosa y de cetonas donde sabemos realmente que está haciendo una hipoglicemia. Lo que hoy vemos, que no es raro, por ejemplo, pacientes que terminan de tomar la dosis que le habrá pasado y se miden y están con la glucosa alta y uno dice, ¿por qué está tan transpirado? Bueno, eso es el efecto porque está bajando rápido la glucosa o estaba en un nivel muy alto y empieza a bajar la glucosa y se siente como una hipoglicemia. Y el mismo paciente dice, me siento mal como si tuviera a lo mejor una glucosa de 30 o 40. Eso es efecto de que cuando se, digamos, toma una dosis empieza a bajarle y se siente así. Así que ténganlo en cuenta eso también. Por eso no nos podemos llevar del sudor o de la transpiración, porque puede ser que está muy alto y está bajando, ¿qué pasa? O también puede ser que realmente esté bajo. Entonces es muy importante saber medirlo y gracias a eso tenemos hoy los aparatos. Los snacks en el pasado, yo se lo he contado a algunos de ustedes que estuvieron otras presentes en otras charlas. El snack en el pasado, por ejemplo, para mí eran literalmente tres medialunas. Yo llevaba 1,5 en cada bolsillo a la escuela y cada media hora iba comiendo. Imagínense, ese era el snack cada media hora. Era comer hasta que uno se sienta que se llenaba y comer carbohidratos era la metodología hace unos años atrás. Hoy en día, que después lo va a hablar acá Katy, que está con nosotros, el tema de los snacks, pero los snacks es simplemente una manera de hacer una conexión entre lo que, digamos, entre el momento que estamos pasando hasta la próxima dosis o comida. No tiene que ser una gran comida y de hidratos libres como era antes.
Tiene que ser totalmente limitada, medida, y siempre es recomendable que tenga algún tipo de proteína o grasa. Al ponerle un snack, una grasa o una proteína, esto permite que no suba tan rápido la glucosa y que no baje tan rápido. No es lo mismo decirle voy a dar un cracker o dos, que va a subir rápido porque es carbohidrato, que si uno le pone algún tipo de proteína. Por eso, desde la Universidad de Connecticut y CATI sobre todo, siempre se recomienda que pongan algún tipo de proteína en ese snack, no solamente el carbohidrato. Eso va a permitir que suba más lento la glucosa y que pueda bajar también más lento, ¿sí? Bueno, el tema de los vasos es muy interesante. Hace unos años eran tan grandes las dosis, como si fueran actualmente las dosis a lo mejor nocturnas del Glycoside, eran realmente contenedores enormes. Hoy en día hay pacientes en otros países que conozco que ponen, por ejemplo, las dosis de maicena en un Ziploc, le ponen el agua ahí mismo, lo muerden y tiran el Ziploc, o sea, lo toman desde el Ziploc. A mi modo de ver es bastante riesgoso, pero yo conozco gente que lo hace y está perfecto si lo saben hacer, está muy bien. Otra opción es, por ejemplo, estos vasitos que son los descartables para las muestras de orina, que los pacientes también compran eso, miden ahí y pueden hacer directamente la mezcla y tomar ahí la maicena. Yo hace un tiempo que estoy comprando estos y uso en internet, les puse ahí la marca por si les interesa, yo los compré en Amazon y de hecho los uso en mi mochila. Son apilables y se pueden comprar la cantidad que ustedes quieran y se apilan, entonces uno a lo mejor lleva 3-4 pilas y es para 3-4 días. Es muy útil, a mí me sirve y varios de ustedes me lo han preguntado, entonces les dejo el nombre para los que les interese tener, se puede hacer con proteína, se puede hacer con maicena o junto, como quieran. Pero también tenemos algunos pacientes que toman distinto. No sé si me pueden ayudar ahí con el video o no sé si va. 2 y 3. Como se la come normal. Empuje la cajita. Este es un paciente de Colombia de la primera para que vean cómo toma la maicena. Hay pacientes directamente que lo toman de la caja. Bueno, es excepcional, eso no ocurre normalmente, pero le quería mostrar, hay pacientes que lo toman en crudo, en seco nomás y de la caja. Pero bueno, eso es un comentario aparte. Bien, y ahora vamos a meternos específicamente en lo que sería vivir 24 horas con glucogenosis y algunas cositas que les quiero dejar comentándoles que les puede servir mucho. Por supuesto que dentro de la glucogenosis va a haber medicación aparte que cada paciente tiene que tomar, que está indicado por cada profesional. Es muy particular esto, pero lo puse para que sepan. Hay pacientes, la mayoría por supuesto, complejos vitamínicos, el suplemento de calcio y vitamina D. Algunos necesitan tomar citrato de potasio por el tema de los riñones, no todos. Y si es un tipo de glucogenosis específica, toman medicación para lo que es la neutropenia. Pero le puse para que sepan en qué consisten los pilares de vivir 24 horas. La medicación, primero. La maicena, perdón. Primero la maicena, segundo la medicación. Y en el día a día, la alimentación, estas son comidas, por ejemplo, que yo me hago mi desayuno. Fíjense, es una sola tostada que tiene 10 o 12 carbohidratos, esa tostada. Aparte hago un omelette, porque me gusta, no tiene que ser así, una proteína suficiente, puede ser queso. Y acá le pongo palta arriba, que es grasa buena, que da saciedad y ayuda mucho a la hora de desayunar. Acá, por ejemplo, agarro avena, la peso y el peso de la avena representa entre 10, a mí, para adulto, entre 10 o 15 gramos de carbohidratos por esa comida. Agrego un omelette, ahí va en el centro. Acá hay otra, por ejemplo, tostada con palta y huevo. Son desayunos bajos en carbohidratos. Acuérdense que nosotros la parte importante de carbohidratos la estamos cubriendo con la maicena. Es simplemente para tener una mínima dosis de carbohidratos en la dieta. Recuerden todo el mundo que no se puede hacer dieta sin carbohidratos. La maicena no sirve para mantener la glucosa por sí mismo. Mínimo se necesita 10 gramos por comida para que se pueda generar una glucosa, digamos, saludable y mantenerse en el tiempo. Así que por favor no hagan dieta sin hidratos, se necesita, es obligatorio.
perdón, acá les dejo para que puedan sacar fotos si les interesa, algunas opciones que les pueda servir, que son las que yo más recomiendo a mis pacientes y funcionan muy bien. Son las tostadas estas que les mostré antes de pan integral, siempre limitándose a 10-15 gramos por comida, galletas de arroz, avena, algunas proteínas que yo uso con mis pacientes, que son bastante útiles, y después el tema de las grasas saludables. De todas maneras, esto después lo van a ver bien en detalle con Katy, que va a hablar todo sobre la nutrición. Esto es simplemente una introducción breve y algunos consejos personales para que tengan los pacientes. Después lo van a ver más en detalle. Recuerden que la maicena y la proteína, en caso de las que son musculares, siempre se toman después de la comida. Eso va a depender de cada paciente, el tratamiento que le haga su médico o la nutricionista, pero eso es un error muy común que yo creo que poco a poco lo estamos mejorando. No se puede tomar la maicena y cuando está el pico máximo de glucosa, a la hora después comer, porque eso aumenta más la glucosa y le va a terminar dando una hipoglicemia de rebote. Y a veces los pacientes se preguntan, dicen, ¿por qué, doctor, todos los días al mismo horario una hipoglicemia? Y cuando uno se pone a analizar el plan, es porque, por ejemplo, toman la maicena y a la hora y media, comen, y comen con bastante carbohidrato. Eso le sube más la glucosa y le termina dando una hipoglicemia de rebote. Recuerden que en glucogenosis siempre se debe comer antes, de 30 minutos a 1 hora antes, y después viene la maicena, bueno, proteínas en el caso necesario, ¿no? Esta es una pregunta bastante frecuente. Mamá, tengo hambre. Bueno, ¿qué horario es? Son las 10. Entonces, ¿cómo van a saber si puede comer o no? La respuesta más fácil es midiendo la glucosa. Entonces, si ustedes miden la glucosa y ustedes se dan cuenta que la glucosa es mayor a 85, tranquilamente no hace falta, le pueden dar snack con algún carbohidrato mínimo. Si ustedes ven que la glucosa está más elevada, directamente le pueden dar un snack, pero no le den con proteína. No le den con carbohidrato, que sea solamente proteína. El valor en referencia más o menos es entre 80 y 90. Ese va a ser el rango para que ustedes sepan. Si ustedes ven que el paciente tiene hambre y la glucosa está elevada, denle en un snack solamente proteína. Si ustedes ven que la glucosa está cercana al 80 y tiene hambre, pueden darle snack con carbohidratos y con proteínas. Eso lo vamos a ver después en detalle, así que no se preocupen, pero para que lo sepan ahora. Algunas colaciones saludables que pueden tener en cuenta que les puede servir. Bastones de apio, un puñado de frutos secos, pretzel. Acá lo importante es que cuando coman el snack, el carbohidrato limítenlo a 5 gramos. Eso les va a permitir tener un buen control metabólico y que no se les vaya de las manos el tratamiento. Recuerden eso porque es muy, muy importante. Y ahí le puse para que se acuerden, no es 5 gramos de peso que uno lo pone en la balanza. Eso lo hago la aclaración porque a veces surge la duda. No es 5 gramos que uno lo pesa en la balanza. Son 5 gramos de carbohidratos. Después cuando Katy le enseña a leer las etiquetas van a aprender que estamos hablando de gramos de carbohidrato y no de peso. Fíjense, alguna comida, por ejemplo, que yo me he hecho alguna oportunidad, hay una proteína, después algunos vegetales y los hidratos de carbono que son, depende el peso y depende la edad, no es para todos lo mismo, pero un máximo 10, 15 gramos por comida. Algunos ejemplos de otras comidas que yo me realizo para mí mismo, a mí me gusta cocinarme. Desde que yo, digamos, cocino yo mismo para mis comidas y le presto atención y estoy organizado, el resultado en mi tratamiento y en calidad de vida es muy, muy grande. O sea, si pueden tomarse el tiempo, que ahora lo vamos a ver, para armarse las comidas una vez por semana, 2 veces por semana y tener todo así como preparado, que se llama en inglés meal prep, es muy útil y van a ver que le ayuda mucho a la hora de preparar y decidir. Acá hay algunas ensaladas con limitados carbohidratos. Acá hay, por ejemplo, un omelette con verduras y poquitos carbohidratos. Y acá hay pescado con verduras y pocos carbohidratos. Esto también se lo doy para que si quieren sacarle una foto, son algunas recomendaciones que yo les doy a mis pacientes. Son ideas de comidas fáciles. Todo lo que serían las proteínas,
Esas son las opciones de proteínas que yo le doy a mis pacientes y funcionan muy, muy bien. Después están las opciones de verduras. Probablemente hayan algunas verduras que acá en Colombia tengan distinto nombre, pero después me pueden buscar y preguntar. Pero en líneas generales son las que no tienen azúcar ni fructosa, la fruta, esas son las que no se pueden, por supuesto, o mínima cantidad. Y en carbohidratos, los que yo recomiendo, aunque funcionan muy bien, dan estabilidad en la glucosa y a los pacientes le dan resultado, son simplemente papa, maíz, cereales. Recuerden que cuando compren arroz o pasta traten que sean integral. Al ser integral tiene fibra y esto hace que sea más lenta la curva de ascenso y de descenso de la glucosa, entonces le va a dar mayor estabilidad al paciente. Así que siempre que elijan alguna harina o algún arroz, elíjanlo integral. Y lo mismo que volvíamos antes, limitar la cantidad, ¿sí? Volvemos a lo mismo, un día de glucogenosis, ustedes saben que tienen muchas dosis de maicena, pero recuerden que es, primero comen y a la media hora o a la hora después, según cada tratamiento, después viene la maicena, no antes. Cada cronograma de horarios y dosis debe ser ajustado por el profesional a cargo del paciente, porque depende de cada tipo de glucogenosis y por supuesto de cada paciente, porque pueden haber pueden haber personas con la misma enfermedad, pero son todas personas diferentes. Requieren distinta cantidad de carbohidratos, requieren distinta cantidad de maicena, y todo debe ser ajustado por cada uno específicamente para ese paciente. No es una regla general. Lo que estamos dando es solamente el concepto, pero la dosis aplicada a cada paciente hay que verlo específicamente para cada uno. Todos los pacientes son distintos. Respecto al ejercicio físico que yo recomiendo y, apoyo a los pacientes para que lo puedan hacer de manera habitual, yo considero que para mí 30 minutos diarios, todos los días, como una rutina, así como uno se levanta y se baña o se lava los dientes o come, yo creo que tiene que estar incorporado en la rutina del paciente con glucogenosis. Pueden haber limitaciones, pueden haber diferencias, pero necesito y necesitan los pacientes que estén haciendo siempre algún tipo de actividad física. 30 minutos diarios yo creo que está muy bien. Lo que tienen que tener en cuenta, sobre todo en estos pacientes, es medir la glucosa y en el caso de que sean las musculares, las cetonas, antes y después del ejercicio. No es lo mismo salir a hacer una actividad física teniendo glucosa 70 que hacer una actividad física saliendo con una glucosa de 95-100. Entonces, la única manera de saberlo, acá no hay que adivinar. Hay que medirse y asegurarse cuánto es la glucosa antes de empezar. Y sobre todo, después cuando vuelvan, si es una actividad de mucha intensidad y no tienen refuerzo, también cuando termina la actividad. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio físico? Bueno, esto es a nivel general, pero por supuesto que también aplica a glucogenosis. Los beneficios son múltiples. Ayuda a regular la glucosa, disminuye el riesgo de sobrepeso y de obesidad, mejora el nivel de estrés, el bienestar. Realmente funciona. El que haga actividad física de manera cotidiana y vive el día a día se va a dar cuenta que hacer actividad física por su salud física y por su salud mental es súper recomendable. Así que si pueden hacerlo, tomen el hábito. Se pueden usar, no sé si tienen en cuenta los contadores de los celulares, que están los nuevos cuentapasos. Hay pacientes que empiezan, no importa la meta, la que puedan empezar con 4.000, 5.000 pasos por día y poco a poco ir levantándolo hasta llegar a lo mejor a los 10.000 pasos por día, que ese es el objetivo para después un adulto sano. Fíjense, estas son fotos mías personales. Cuando salgo a caminar, siempre llevo agua. Cuando voy al gimnasio, me mido antes y después. Y fíjense que ahí estoy con las pesas y con la dosis de maicena. O sea, tómenlo como un hábito y si salen todo el día, lleven todo el kit en la mochila o en el bolso y poco a poco acostumbren a hacerlo, porque eso va a ser la diferencia. Una vez que tengan el buen tratamiento y una buena alimentación,
La actividad física va a ser la diferencia entre algo bueno y la perfección del tratamiento. Vuelvo a hacerle hincapié en esto, la actividad física tiene que ser totalmente personalizada. A lo mejor hay pacientes que van a poder nadar, hay pacientes que van a poder correr, hay pacientes que van a poder hacer cualquier actividad física, pero cada uno necesita adaptar su tratamiento a sus necesidades. Eso es muy importante y ténganlo en cuenta, porque estoy al tanto que a lo mejor agarran, por ejemplo, a uno y le pregunta, bueno, ¿cuál es tu tratamiento para tal actividad física? Tantos gramos. Bueno, yo lo voy a hacer también. Y no le funciona. Y justamente la razón por la que no le funciona es porque somos todos distintos. No le sirve que el tratamiento de, digamos, que alguien con glucogenosis le pase porque es totalmente individual, ¿sí? Acá hay una pequeña lista de supermercados que les comparto si les interesa. Es una lista para cuando van al súper sepan qué alimentos tienen que comprar o pueden comprar. Están, por supuesto, todo lo que es las proteínas, no hay limitaciones con eso. Los vegetales, no hay ningún problema. Los que están tapados porque no son aptos en glucogenosis. Igual, acuérdense que este video se está transmitiendo en vivo, va a estar todo grabado en internet. Si le quedó alguna cosita, después le pueden sacar la foto o escucharlo de nuevo. Ahí están remarcados en rojo los carbohidratos, para que sepas cuáles son los carbohidratos, que en glucogenosis van a ser los únicos alimentos que vamos a estar limitando a 15 gramos por comida y 5 gramos por snack. Y acá viene el concepto que le estaba comentando antes, cuando empecé, que una manera de ayudar al tratamiento a los pacientes con glucogenosis y a las familias que viven con glucogenosis, no solamente al paciente, es organizarse previamente. El que se organiza está condenado al éxito, porque en esto es así, si uno se organiza previamente y va 1 o 2 veces al supermercado, por ejemplo, y agarra y se compra estos tuppers donde uno puede organizar la comida, ¿sí? ¿Y qué es lo que pone? Agarra y organiza la comida como máximo a 5 días. Esa es más o menos la cantidad de días prudente, entre 4 y 5 días. Agarra, se hace una lista de todas las comidas que le gustaría comer esa semana y se hace la lista de los ingredientes que llevan. Entonces agarra todas las proteínas, van al supermercado, compran el pescado, compran pollo, carne, lo que necesiten, lo frisan, cortan todo, lo preparan y empiezan a hacer como si fueran vianditas. Lo que pueden cocinar antes, perfecto, y lo que no se cocina en el momento. Pueden hacer porciones individuales para ponerlos en la heladera o en el freezer, cosa de cuando llegan y casi siempre uno está corriendo, en vez de salir a comprar cualquier cosa o no organizarse, ya tiene todo clasificado y separado. Cuando es la hora de las verduras, si son cocidas las pueden cocinar previamente y dejar todo tupper. Y si es crudo, lo que pueden hacer es cortar, pelar y tener todo clasificado, cosa que cuando es la hora de la comida sacan los tupper, le va a ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo dinero y van a estar comiendo saludable. El paciente con glucogenosis y la familia, que también a todos nos viene bien. El tema de los hidratos respecto al meal prep, mi sugerencia siempre es dejarlo medido, porque esto es medio difícil de sugerir después cuando es la hora de comer. Si ustedes pueden cocinarlo y dejarlo en recipientes chiquitos, individuales, ya medidos, es mucho más fácil. A la hora de comer sacan, por ejemplo, un mini recipiente con los 15 gramos, lo calientan al microondas o lo cocinan o lo que haga falta y lo agregan a la preparación general. Esto les va a ayudar un montón y les va a servir un montón a la hora de la preparación. ¿Cuáles son los beneficios de hacer este tipo de organización en la comida? Primero que va a ahorrar muchísimo tiempo. Si uno se pone solamente una vez por semana o 2 veces por semana, si ustedes lo prueban, van a darse cuenta que la diferencia es terrible entre el paciente que se organiza y la familia al que no se organiza, y sobre todo con la enfermedad. Va a haber muchísimo menos comida desperdiciada, porque ustedes saben exactamente cuántas porciones son, cuántas comidas van a hacer. Entonces es mucho más fácil, mucho más limpio, rápido. Y por supuesto van a terminar comiendo comida mucho más saludable, que lamentablemente, como se vive hoy en día con falta de tiempos y todas las corridas, a todos nos pasa, uno llega corriendo y lo primero que hace es o saca algo que tiene en el freezer
o pide un delivery, o bueno, un montón de opciones, pero es complicado. Y ustedes recuerden que la clave del éxito en la glucogenosis es la organización. Primero, por supuesto, en el tratamiento, pero la alimentación es el otro pilar fundamental. Por supuesto, adaptar la cantidad de hidratos y grasas a cada uno, eso depende de cada paciente. Limitar, les puse algunos comentarios importantes para que tengan en cuenta. Limitar el tomate, que tiene bastante fructosa. Limitar el tema del aceite, porque el aceite sigue siendo grasa. Elegir un solo hidrato de carbono por comida, porque conozco gente, por ejemplo, que, no sé, empanada de maíz y arroz, es todo hidrato. Tengan cuidado con ese tipo de alimentación, o sea, si van a comer algo, elijan uno solo, o que sea una empanada, que el relleno sea carne y verdura, o sea maíz, o sea arroz, pero no una empanada o un, no sé, un taco, una fajita, que tenga choclo, maíz y legumbre, todo junto es una bomba, y después el paciente hace una hipoglicemia grande y me dice, no sé por qué comí, porque como saludable. Bueno, hay que mirar cada componente, es muy importante. Y por supuesto que hay todo eso que les mostré antes, ustedes pueden reemplazarlo a gusto de cada uno y hacer su plan, digamos, su menú a gusto de cada uno. Pero es importante que sepan que la organización les va a hacer la diferencia. Y acá les quiero mostrar algunas fotitos de nosotros cuando empezamos el primer encuentro, en el 2015, que fue en Bogotá. Fíjense cómo fuimos creciendo todos, ¿eh? Estamos todos más viejos. Primer encuentro. Este fue el encuentro en 2016. Estuvimos por acá de paseo. Esto fue en Medellín, en la Universidad de Medellín. Este fue en Bogotá, en el OMI, también. En el 2017, que lamentablemente hubo un percance cuando estaba viniendo el doctor Weinstein y no pudo venir, así que estuve solo en este evento. Medellín. Este fue el primer congreso internacional que organizaron el año pasado acá, donde la pasamos súper bien y pudimos ayudar a un montón de gente todos juntos, que ese es el objetivo de lo que hacemos. Así que bueno, muchísimas gracias, Gracias. ¿Dónde va a ser? ¿Arriba? Bueno, queremos invitarlos para que pasen al escenario. Vamos a hacer la foto oficial del Congreso. Posteriormente vamos a ir a tomar un refrigerio durante 15 minutos y regresamos al auditorio. Todavía tenemos 4 expositores y entre ellos al doctor David Weinstein. Sí, vamos a ir pasando